Buenas noches. Esta es nuestra primera clase de preparaciones dentarias. En este curso vamos a abordar todo lo que corresponde a las preparaciones dentarias para restauraciones indirectas, ¿no? Vale decir coronas, carillas, incrustaciones, ¿no? Y todo lo que implica los procesos para lograr tener el éxito clínico en estas preparaciones, ¿no? Entonces, esta primera clase vamos a abordar el tema de preparaciones dentarias como una introducción y vamos a ver las diferencias que hay entre unas preparaciones, digamos, más antiguas, convencionales, ¿no? Donde había que hacer coronas y otras preparaciones más modernas, donde lo que vamos a hacer es basar nuestra retención en la adhesión, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos eh, que discernir claramente entre dos cosas. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de preparaciones dentarias, no solamente estamos diciendo que vamos a hacer coronas, ¿no? En primer lugar, discernir eso, ¿no? O sea, no solamente es coronas. También vamos a hacer otro tipo de preparaciones que tienen otras características, ¿no? Por ejemplo, preparaciones más modernas, como son las preparaciones para restauraciones adhesivas. Pero cada una tiene sus características peculiares, particulares, que debemos de tener claro, ¿no? Cuando nosotros retrocedemos en el tiempo, ¿no? Lo que había para reconstruir dientes muy destruidos, pues era hacerle coronas, ¿no? Seguramente has escuchado y aún ves que, por ejemplo, viene un paciente con un diente tratado endodónticamente, este diente está muy destruido, ¿no? Y lo que se le propone es hacer un espigo y una corona, ¿no? Lamentablemente, esto puede estar muy difundido, ¿no? En el medio, a mí me sorprende que muchas veces vienen pacientes y me dicen, doctor, me han presupuestado un espigo y una corona, un diente tratado endodónticamente. Doctor, ¿y eso es malo, es terrible, no debe de ser? Bueno, a la luz de los conocimientos actuales, no, ya es algo que nosotros no debiéramos de realizar, ¿no? Pero habrá situaciones donde sí será necesario realizar el poste y la corona. Entonces, eso tenemos que discernirlo con claridad. ¿Cuándo sí, cuándo no? Cuando yo hacía la especialidad, a nosotros nos exigían en el récord realizar 100 coronas por año, ¿no? Entonces, prácticamente en 2 años de especialidad hacíamos 200 coronas, ¿no? Tallábamos como locos, ¿no? Tallaba y tallaba y tallaba y tallaba. No sé, pues yo calculo haber preparado por lo menos unos 250 dientes, ¿no? Si nosotros revisamos la literatura actual, en este estudio de Edelhoff, por ejemplo, podemos ver que cuando nosotros preparamos un diente para una corona, ¿no? Estamos reduciendo aproximadamente el 70% del volumen de la corona clínica, ¿no? O sea, preparar un diente para una corona es bastante invasivo, ¿no? Si uno se pone a pensar, oye, pero tanto hay que desgastar, o sea, no es que haya tanto que desgastar, sino que eso se desgasta, ¿no? Nosotros tenemos que preparar el espacio para el material que va a ir ahí, darle el eje de inserción, ¿no? Y todo eso implica hasta un 70% del desgaste dental, ¿no? Lamentablemente. Entonces, las coronas tienden a ser procedimientos muy invasivos. Por otro lado, en dientes anteriores, la cosa no se queda atrás, ¿no? Aquí es el otro estudio del mismo Edelhoff, donde nos dice que las preparaciones van a requerir una remoción, ¿no es cierto? Desde el 63, perdón, hasta el 72% en peso. En este caso lo han hecho en peso, no lo han hecho en volumen. Habría que ver cómo se uniformiza al otro lado. Así lo han hecho, ¿no? Pero de todas maneras, en peso o en volumen, el desgaste que se produce para realizar una corona es bastante grande, es muy mutilante, ¿no? Entonces, por ejemplo, les muestro un caso, ¿no? Venía un paciente en esta condición, con un paciente con desgaste severo, ahí se percibe que hay un desgaste fundamentalmente por causas erosivas, ¿no? Y lo que hacíamos era preparar todos los dientes para coronas, es lo que había, ¿no? Tallábamos todo y al final terminaba en coronas, ¿no? Entonces, en ese momento, yo que estaba estudiando la especialidad hace un poquito más de 20 años, veía esto pues como algo natural, ¿no? O sea, es parte de la rehabilitación, ¿no? Nos exigían, como te decía, prácticamente para ser especialista 200 coronas, ¿no?
Pero hoy en día es impensable que hagamos algo así, sobre todo en un caso de esta naturaleza, ¿no? Donde el paciente viene en estas condiciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si viene un paciente, ¿no? Y presenta desgaste, ¿no? Nuestro objetivo va a ser tratar de conservar las estructuras al máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, plantearemos otro tipo de procedimientos, otro tipo de tratamientos, donde, por ejemplo, en este sector anterior que está desgastado, en el pasado decía, vamos a hacerle una corona, ¿no? Hoy en día no, hoy en día ni pensarlo, vamos a optimizar el sustrato y vamos a poner unas carillas palatinas, ¿no? De tal manera que hemos evitado hacer cualquier tipo de desgaste en ese diente. Básicamente, nuestro trabajo va a ser optimizar ese sustrato para lograr una buena adhesión y finalmente, por ejemplo, reconstruir esto mediante unas carillas palatinas estrictamente adheridas. ¿Ok? Entonces, la odontología siempre debe de tener como premisa el hecho de que debemos de conservar las estructuras remanentes. No tiene sentido desgastar más el diente, ¿no? O sea, sería lo ideal, ¿no? Que el paciente venga y nos diga, ¿sabes qué? Este diente se ha roto y digamos, mi conducta sea únicamente reconstruir lo que falta. A veces no se puede. Esto suena muy ideal porque en realidad cuando hay un desgaste, por ejemplo, el diente tiende a extruirse. Eso lo vas a ver o lo ves mucho en los dientes anteroinferiores. Se desgastan, luego se extruyen, ¿no? Y cuando tú dices, voy a reconstruir solo, completando lo que le falta, se te modificaría la dimensión vertical, ¿no? Entonces, eso es algo que no es posible en todos los casos. Generalmente, cuando se va a reconstruir un diente que está así muy destruido, hay que preparar algo, pero no tiene que ser tan invasivo como prepararle una corona, ¿no? Doctor, pero ¿por qué hacen coronas, pues, o por qué se han hecho? Porque no había otra opción, pues, ¿no? O sea, no había otra opción. Como ahora, cuando hay pacientes con un desgaste muy avanzado, tampoco voy a decirle, no, te tengo que hacer algo adhesivo, ¿no? Entonces son consideraciones que vamos a revisar en este curso, en qué casos va una corona, en qué casos va una restauración, pero cada vez menos nuestro tratamiento destruye más el diente, ¿no? Tratamos de conservar al máximo esta estructura porque no hay forma de que eso vuelva a aparecer o a generarse, ¿no? Esto es algo irreversible. Diente que tocamos, lo desgastamos, ya no regresa, ¿no? De repente en un futuro, pues se trabaje con gérmenes dentales y podamos de repente, pues al final si un diente está muy destruido, extraerlo, poner un germen y esperar que crezca y aparezca un nuevo diente, ¿no? Seguramente se va a llegar a eso, ¿no? La investigación, el ser humano siempre está trabajando en eso, así que confiemos en que así va a ser. Pero mientras tanto, mientras no haya eso, lo que tenemos es tratar de conservar al máximo la estructura dental remanente, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien. Nosotros, cuando vamos a hacer preparaciones, vamos a dividir las preparaciones en dos grupos, ¿no? Preparaciones bonding y preparaciones luting, ¿no? Doctor, ¿cómo es esto? Bonding se va a referir a un tipo de preparaciones estrictamente adhesivas, ¿no? Estrictamente adhesivas, donde la retención de la corona, o mejor dicho, de la restauración, va a estar dada por el cemento, ¿no? Por el proceso de cementación, por el cemento, por la cementación propiamente dicha. Entonces allí ocurre que lo importante es que mi sustrato esté optimizado, ¿no? Por ejemplo, voy a cementar una carilla de disilicato. Entonces, el disilicato no es que lo voy a recibir del laboratorio y lo voy a pegar, ¿no? Tengo que darle un tratamiento. Seguramente voy a grabar el disilicato, con ácido fluorhídrico, voy a ponerle un silano, ¿no es cierto? Para optimizar ese sustrato. Porque la retención, ¿no es cierto?, va a ser micromecánica, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es lo que va a retener finalmente esa restauración? Ese grabado, ese silano y la penetración del agente cementante en esas micro retenciones que hemos generado. Lo mismo en el diente. En el diente, ¿no? Vamos a tratar, pues, de que en lo posible nuestro sustrato sea esmalte, ¿no es cierto? Para poder grabarlo
ponerle un adhesivo y eso es lo que finalmente junto con el agente cementante va a producir la retención de esa restauración, ¿no? Sería importante tener en cuenta que no todos los sustratos dentales pues son óptimos para una adhesión duradera, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una carilla, ¿no? Vestibular y todo el sustrato es dentina, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no va a poder funcionar eso. Vamos a revisar eso cuando toquemos restauraciones adhesivas. No va a funcionar, ¿no? Entonces, no es que yo pueda decir, todo lo voy a hacer adhesivo, es totalmente sin excluir nada. No es posible. Hay situaciones donde ya el diente no nos va a poder ofrecer más, ¿no? Doctor, pero cuando hace una incrustación en una molar, ¿acaso todo tiene que ser esmalte? Es cierto, cada grupo dentario tiene sus características, ¿no? Pero la restauración adhesiva fundamentalmente consiste en hacer las preparaciones lo más conservadoras posibles, ¿no? Tratando de estar muy claros en que lo importante ahí es el sustrato, que mi sustrato esté optimizado para la adhesión, ¿no? En el otro lado, ¿no es cierto? Tenemos las preparaciones tipo luting, ¿no? Las preparaciones luting se refieren a preparaciones en las que vamos a utilizar un cemento, ¿no es cierto? Pero que no va a funcionar, digamos, como elemento de retención primario. El cemento lo que va a hacer básicamente es proporcionar algo de unión química, sí, pero va a optimizar la retención que nos ofrece la preparación, ¿no? Entonces, yo tengo la preparación, ¿ok? La preparación está hecha y esta preparación debe de ofrecer una retención macromecánica, ¿no? Esto es lo referido a las coronas. Las coronas por sí mismas, ¿no es cierto? Los muñones para coronas deben de ofrecer una retención macromecánica, ¿no? Esto no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Si uno revisa libros antiguos, como por ejemplo de Schillingburg, ¿no? Que son bastante antiguos, básicamente se conserva lo mismo hasta el día de hoy en cuanto a la preparación, ¿no? Cierto, hay ciertas cosas que han cambiado, ¿no? Como collarines metálicos o coronas totalmente metálicas que actualmente no se hacen, pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, antiguamente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba el pregrado, el único cemento que existía era el oxifosfato, ¿no? Este oxifosfato era un cemento que no tenía ningún valor adhesivo químico, o sea, no pegaba, básicamente funcionaba como una traba mecánica, ¿no? Entonces, por eso en el pasado existían los extractores de corona, ¿no? Tú agarrabas tu coronita, le dabas un golpecito y salía la corona, ¿no? Hoy en día tenemos mejores cementos, ¿no? Por ejemplo, el ionómero, los autoadhesivos, pero eh, no es que puedo hacer cualquier preparación que me dé la gana porque al final la retención va a ser la misma. No es así. La retención con una preparación mal hecha, ¿no es cierto? No va a funcionar por más buen cemento que use, porque recuerda, en estos casos, en estos tipos de preparaciones, la retención fundamentalmente es macromecánica, depende de la forma de mi preparación, que debe de seguir unas características y unos principios mecánicos. Doctor, pero eso es bastante antiguo, efectivamente. Doctor, pero casi ya no se hacen coronas, tiene razón. Debemos de tratar de evitar hacer coronas, pero no es una situación que no se hagan absolutamente, ¿no? En el consultorio al consultorio acuden pacientes a quienes, pues, ya no tenemos un sustrato, un diente ya como para pensar en algo adhesivo, o vienen pacientes ya con sus coronas realizadas que hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, no voy a decir, esta corona la voy a sacar y voy a hacer una corona adhesiva, ya no es el principio, ¿no? Entonces, ya no cumpliría los principios, ¿no? Entonces, tengo que hacer la preparación adecuadamente. Entonces, en nuestro curso vamos a revisar dos tipos de preparaciones. Preparaciones para cementación adhesiva y preparaciones para cementación no adhesiva, ¿no? Para entendernos, ¿no? Claramente, vamos a usar un poquito el inglés, ¿no? Que sería preparaciones para bonding
y preparaciones para luting, ¿no? Luting refiriéndonos al uso de un cemento que lo que va a hacer es permitir sellar el gap, dar una traba mecánica a nuestras preparaciones para corona, ¿no? Hablando de bonding, ¿no es cierto? El cemento, como te decía, es quien juega el principal rol, ¿no? Doctor, pero los sustratos, claro, claro que sí, indiscutiblemente, la optimización de sustratos, todo eso. Pero aquí quien trabaja y hace la fuerza de retención fundamentalmente es el cemento, obviamente sobre un sustrato adecuado. Cuando hablamos de bonding, estamos hablando de cementos resinosos adhesivos, ¿no? Cementos resinosos adhesivos, ¿no? Que una característica es que durante el proceso de cementación requieren el grabado y el adhesivo, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué? Para generar las retenciones micromecánicas, eso es importante. En cambio, el luting, ¿no es cierto? En cambio, el luting vamos a utilizar cementos, por ejemplo, de ionómero, ¿no? De ionómero y cementos autoadhesivos. Doctor, pero el autoadhesivo no es un adhesivo. No, no es un adhesivo. Es un cemento que no requiere adhesivo. Estos no requieren adhesivo. Doctor, pero le voy a poner para mejorar. Nada, nada de mejorar. Vas a empeorar las cosas. Entonces, eso es específico. ¿Por qué? Porque estos cementos tienen actualmente, ¿no? Tienen unas sustancias químicas, ¿no es cierto? Que van a favorecer algo de unión química, ¿no? Pero esta no es tan rica, tan fuerte. Por eso es que no se te va a ocurrir cementar, por ejemplo, una carilla con un ionómero, ¿no? Porque se va a caer a la tarde. Ah, no se puede, pero si tiene, doctor, algo de unión química, ¿cierto? Pero no es suficiente. El valor no es suficiente, ¿no? O los valores de retención no son suficientes. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar en este curso dos tipos de preparaciones. Preparaciones bonding, preparaciones luting, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de preparación luting, nos estamos refiriendo a que la retención está dada por la macrogeometría de mi preparación, ¿no? Quiero ser enfático, el cemento solo cumple un rol de sellado de gaps, evitar la filtración, pero no cumple un beneficio retentivo real eficiente. Si tu preparación no es adecuada, la corona se va a caer. Cementes con lo que cementes. No, doctor, tengo el cemento más fuerte del universo. Se va a caer. Para este tipo de preparaciones se requiere unas características que ofrezcan retención macromecánica, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de preparaciones para cementación luting, ¿no es cierto? Debemos de recordar que existen, estoy seguro que tú lo has visto ya en el pregrado, lo has revisado, ¿no? Pero vamos a tenerlo claro y bien fundamentado para que podamos entender esto, ¿no? Más que memorizarlo, es entenderlo, ¿no? Entonces, hay unos principios mecánicos. ¿Por qué mecánicos, no? Porque estamos hablando de retención macromecánica, una retención que va a dar el muñón propiamente dicho. Actualmente, ya pues no hacemos incrustaciones metálicas, no hacemos de repente tipos de coronas tres cuartos, cinco octavos, cosas así que se hacían en el pasado, ¿no? Donde se buscaba, por ejemplo, hacer menos desgaste del diente, pero fundamentalmente el material usado era eh, el metal, ¿no? Entonces usábamos metales ahí, ¿no? Y bueno, y se requería retención macromecánica. Actualmente, cuando nosotros hablamos de preparaciones luting, básicamente nos vamos a referir a coronas completas, ¿no? O sea, coronas completas, ¿no? Ya no vamos a hacer incrustaciones metálicas o coronas tres cuartos, cinco octavos, nada de esas cosas. Básicamente vamos a hacer preparaciones para coronas completas, ¿no? Entonces las preparaciones para coronas completas es básicamente lo único que hoy en día hacemos en preparaciones para cementación lútea. Doctor, nada más, para nada más se usa este cemento luting. Bueno, el cemento luting también se usa para espigos, ¿no? Pero eso lo vamos a revisar en su momento. Ahora estamos hablando de preparaciones. Muy bien. Entonces, es importante siempre, en primer lugar, tener en cuenta que debemos de seguir las indicaciones del fabricante, del material que vamos a usar, ¿no? Actualmente usamos coronas
completas, fundamentalmente de metal, cerámica y de circonia, ¿no? Fundamentalmente metal, cerámica y de circonia, ¿no? Entonces, en física existe un principio que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo, ¿no? No sé, pues, oye, ¿sabes qué? Acá hay una banca y se va a sentar Juanito y en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, se va a sentar Marquitos. No se puede, eso es imposible, físicamente es imposible, ¿no? Esto de aquí, yo quisiera que lo entendamos aplicándolo a a nuestras preparaciones de la siguiente forma. Si yo tengo un diente y yo hago una preparación, ¿no es cierto? Debo de considerar que el material que voy a usar requiere unos espesores, unos grosores mínimos, ¿no? Entonces, esta preparación debe de permitir que se utilicen los grosores mínimos indispensables para hacer la restauración, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no hago la preparación con los grosores mínimos necesarios, lo que va a ocurrir simplemente es que la corona va a quedar sobrecontorneada, ¿no? Va a quedar gordita o va a quedar debilitada, ¿no? De repente tú preparas una corona para circonia, no le das el grosor adecuado y la corona pues queda muy delgada y finalmente se fractura, ¿no? Le echamos la culpa al laboratorio, oye, tú me has hecho mal esta corona. O también lo que puede pasar es que el técnico, para que no se fracture, va a sobrecontornear la corona, ¿no? Entonces, que era una corona sobrecontorneada que es muy perjudicial para la salud, ¿no? Para la salud periodontal, para digamos, favorecer la autoclisis, ¿no? Lo que va a hacer es que va a retener alimentos, ¿no? Va a cariarse en el margen, muy independientemente de que esté bien sellada o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, para metal cerámica nos indica el fabricante a nivel cervical tiene que ser 1.2, a nivel del borde incisal 2, ¿no? Muy parecido en premolares, en incisivos y molares, ¿no? Entonces, esto es importante a considerar. Para circonia, ¿no es cierto? Van a haber diferentes espesores dependiendo del tipo de circonia que se usa o la técnica, ¿no? Por ejemplo, si es una técnica de capas, ¿no? O sea, que vamos a poner la cofia de circonia y encima vamos a aplicar cerámica feldespática, nos recomienda que el grosor sea en cervical de 1 milímetro y en oclusal de 1.5, ¿no? Si yo hago menos espesor que esto, lo que va a ocurrir es que la corona va a tener mucha predisposición a fracturarse o el técnico la va a sobrecontornear, ¿no? Para circonia monolítica, la circonia monolítica es una técnica en la que la corona es íntegramente de circonia, ¿no es cierto? Va a depender del tipo de material de circonia, del fabricante, ¿no? Pero más o menos se recomienda que el grosor a nivel cervical sea de 1. Hay circonias que te dicen que puede ser 0,5, ¿no? Y se recomienda 1,5 en oclusal, pero hay circonias que te dicen puede ser 1, ¿no? Entonces, vamos a revisar eso también a lo largo del curso, no te preocupes, vamos a entender un poquito más dependiendo del tipo de circonia que se utilice, ¿no? Pero el primer paso importante es tener en cuenta de que yo debo de seguir las indicaciones del fabricante, del proveedor, para el material específico que voy a utilizar, ¿no? Primer punto, eso hay que tenerlo claro, ¿no? En segundo lugar, si yo tengo aquí un cono, ¿no es cierto?, al lado derecho y tengo un cilindro al lado izquierdo, si tú de repente me preguntas o te pregunto y te digo, ¿sabes qué? Si tú cementaras una corona sobre el cono, ¿qué ventajas tendrías? Ah, bueno, es fácil de adaptar, fácil de cementar, el cemento va a escurrir con facilidad, puedo verificar el sellado más fácilmente, en realidad es más fácil de preparar, no voy a preocupar por nada, solo tallo un cono y se acabó, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué desventajas? Bueno, que cuando el paciente haga alguna fuerza de masticación, esta corona se va a despegar con más facilidad. ¿Por qué? Porque va a tener más chances, ¿ne?, de salirse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia Messi, algo así. Porque ahí es un cono, entonces puede salirse para cualquier lado. Y eso sería bueno para una preparación luti.
No, no sería favorable porque comprometería el éxito al mediano, a largo plazo. La corona se despegaría, ¿no? Imagínate qué triste sería que has cementado un puente, ¿ok? Has cementado un puente y uno de los pilares se despega. Oh, eso sí es para llorar, ¿no? Y todavía un puente, hay que repetir, ¿no? Doctor, entonces, mejor sería una preparación cilíndrica. ¿Qué ventajas tendría una preparación cilíndrica? Bueno, básicamente es que una vez que ahí cementas la corona, esa corona no la saca nadie, ¿no? Entonces, sería mejor hacer una preparación cilíndrica. Uno puede decir, bueno, sí, ¿no? Porque va a retener mejor, esa corona no la saca nadie, pero también se presenta un pequeño problema. ¿Cuál es? Que al momento de que el técnico hace la corona, que asiente esa corona hasta el fondo es un poquito difícil porque al ser las paredes tan paralelas es más difícil de adaptar. Por otro lado, al momento de la cementación, como las paredes son tan paralelas, el cemento no va a discurrir con facilidad y puede generarse una burbuja de aire en oclusal, como un émbolo, y la corona no asienta finalmente, ¿no? Nos complicaría las cosas, así es. Entonces, una preparación no puede ser tan cilíndrica ni tan cónica, tiene que ser un intermedio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un caso donde este es un caso donde el paciente llega con sus dientes así preparados y con las coronas en su mano, ¿no? Y cuando se le pregunta, oye, ¿y qué pasó acá? Bueno, el dentista me ha dicho que mejor que se salga porque se paraba despegando a cada rato, de tal forma que yo lo reviso, lo limpio y lo pego de nuevo. Hasta me ha dado mi cemento, mira, ¿no? Y venía con su cemento el paciente, ¿no? Pero acá hay varias cosas que se están infringiendo, ¿no? Primero, que es una conicidad, miren, por ejemplo, la 2-3 es prácticamente un cono, por eso despegar a cada rato. No se está respetando los grosores que indica el fabricante, por ende la corona debe estar sobrecontorneada, que favorece la inflamación y finalmente retención de alimentos, caries, etcétera, ¿no? Y por el otro lado tenemos la preparación ya bien hechecita con el paralelismo adecuado, ¿no? Claro, alguien me va a decir, doctor, pero esto es muy invasivo. Tienes razón, así son las coronas. Hay materiales que te permiten preparar un poco menos. Vamos a revisar, como la circonia, ¿no? Que podría ser menor grosor, pero también hay consideraciones que tener, ¿no? Pero entonces, el paralelismo de la preparación va a seguir algo que se llama la convergencia oclusal total, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo hago una preparación dentaria, yo proyecto dos paredes opuestas y estas van a formar un ángulo, ¿no? Van a formar un ángulo. Se ha visto que ese ángulo idealmente es de 6 grados, pero podría ser tranquilamente hasta 12 grados, ¿no? Entonces se dice que la convergencia debe de estar entre 6 a 12 grados, ¿no? El asunto es que cómo logro eso, cómo logro darle esa convergencia de 6 a 12 grados, ¿no? O sea, no debe ser un cono, tampoco debe ser muy paralelo, debe de tener cierta convergencia, ¿no? Esto, uno podría pensar, ¡ay, qué difícil! O cómo se logra, ¿no? Como anécdota te cuento que cuando hacía la especialidad yo tenía un compañero muy inteligente él, ¿no? Pero a veces pues tenemos un poco así unas teorías, unas ideas medias locas, ¿no? Y él decía, cuando vas a hacer la preparación, guíate de la nariz como referencia, ¿no? Guíate de la nariz como... ¿Y cómo me guío de la nariz como referencia? Bastante difícil, ¿no? Entonces vamos a entender cómo es que voy a lograr esa convergencia. En primer lugar, las fresas que vamos a usar, todas van a ser troncocónicas. Doctor, ¿cómo que todas? ¿Y esto qué cosa es? Bueno, es cierto, casi todas, ¿no? Casi todas van a ser troncocónicas, ¿no? Casi todas van a ser troncocónicas. Y estas fresas más o menos tienen una conicidad, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, depende del caso, de 6 grados, ¿no? Una conicidad de 6 grados total. O sea, si yo proyecto esto, digo, acá hay 6 grados. Acá hay 6 grados. Doctor, sí, sí, puede ser que alguno tenga un poquito más, un poquito menos. Pero ¿cuál es la función de esto? Mira, si yo tuviera una mano paralelígrafo, ¿no? O sea, imagínate que mi mano pues es perfecta, ¿no? Y yo pongo la fresa como se pone o como va un paralelígrafo, ¿no? La fresa solo se mueve como debe de ser, marcando una posición fija en un eje.
Entonces, si yo trabajara con un paralelígrafo y una fresa, ¿no es cierto? Yo, debido a la convergencia que tiene la fresa, lograría darle esa convergencia de 6 grados, convergencia oclusal total, así se llama, para todo lado, ¿no? Entonces uno dice, wow, qué maravilloso. Entonces sí se puede dar, así es, pero no eres pues un paralelígrafo, ¿no? No eres un paralelígrafo, ¿no? Cuando estás en boca te estás moviendo de un lado, de otro lado, es imposible, ¿no? Doctor, ¿y no existe un paralelígrafo? Alguna vez se quiso inventar un aparatito que era como un paralelígrafo, ¿no? Te fijabas a otros dientes y comenzabas a tallar, pero poco práctico, ¿no? Poco práctico porque el paciente tiene la boca grande. Aparte, si por ejemplo tienes no hay dientes, es un único diente, uy, qué complicado, ¿y cómo preparamos eso, no? Muy bien, entonces para eso, vamos a ver aquí, nosotros vamos a hacer uso de la perspectiva, ¿no? ¿Cómo es la perspectiva? Lo vamos a analizar. Mira. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una señorita, ¿no? Esta es una imagen que he bajado de internet, ahí está la señorita, bien simpática, y imagínate que eres un cirujano estético, un cirujano plástico, y la señorita nos dice, ¿sabes qué, doctor? Te dice, mi nariz es muy larga, ¿no? Entonces tú le miras y le dices, sí, efectivamente, su nariz es muy... No, pues no puedo. Pero ¿por qué? Si la nariz es larga en el plano frontal, debías de poder verlo de frente, ¿no? No es así. Para poder observar una superficie, en este caso del plano frontal, lo que tengo que hacer es mirarla lateralmente, ¿no? Póngase de perfil. Ah, efectivamente, su nariz no es muy larga, señorita. ¿Está usted segura? Imaginémonos, pues, que es larguísima, ¿no? Así, pero de manera frontal no nos damos cuenta. Entonces, para lograr, digamos, evaluar una situación que se presenta en el plano frontal, yo debo de mirarla de perfil o lateralmente. La misma situación ocurre que la paciente estando de perfil nos dice, de paso, mire, también la veo muy ancha, o la siento muy ancha, la percibo muy ancha, ¿no? Entonces, viendo de perfil, uno puede decir, pero estaría bien, ¿no? Si el perfil, perdón, el ancho se proyecta lateralmente, entonces yo podría verlo de perfil. No, no se puede. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Para poder evaluar el ancho, tengo que mirarla de frente. Ah, ya, entonces para poder evaluar el ancho tengo que mirarla de frente. Claro que sí, pero si se proyecta lateralmente, no importa. Es un tema de perspectiva que yo no puedo cambiar, ¿no? Así está, vivimos en un mundo de 3 dimensiones donde para poder evaluar convenientemente algo, tengo que mirarlo siempre haciendo uso de la perspectiva. Imaginémonos que ahora que estamos mirando de frente nos dice, doctor, mis pómulos son muy anchos, muy salidos, muy sobresalidos. A ver, no, no me doy cuenta, de verdad. A ver aquí. Tampoco, bueno, alguito, no, no, no estoy seguro, señorita. ¿Qué tengo que hacer? El pómulo se encuentra en la esquina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirarla de 3 cuartos, así. Ah, ahora sí. Bueno, sí, pues efectivamente está muy salidos. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que lo reduzca y todo eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, en realidad, nosotros para hacer nuestras preparaciones tenemos que hacer uso de unas fresas troncocónicas y el uso de la perspectiva. ¿Cómo es esto, doctor? Explíqueme. Por ejemplo, en un diente, ¿no? Yo estoy mirando el diente así, estoy mirando desde vestibular, ¿no? Si yo voy a, si yo voy a preparar este diente, la cara proximal, ¿no? La cara proximal, toda cara proximal que yo prepare en un diente, tengo que mirarla de vestibular. Es como si la cara proximal fuera, por ejemplo, el ancho de la nariz, ¿no? Acá estoy mirando al paciente, acá está su nariz y esto es el ancho. ¿Qué cara voy a preparar? Proximal. ¿De dónde tengo que mirar? Desde vestibular, ¿no? Doctor, ¿cómo? Aquí está su carita del paciente, su nariz es muy ancha y yo voy a preparar el ancho. Entonces, mirando desde vestibular o de frente, en el caso del paciente, voy a hacer mi cirugía. Lo mismo es en prótesis, en preparaciones dentarias. Yo miro de frente, miro, perdón, de vestibular para preparar proximal. Entonces, mirando de vestibular,
¿no es cierto? Voy a preparar de proximal. Pero, doctor, solo preparar y eso es suficiente. Espera, voy a establecer imaginariamente el eje del diente. Me puedo guiar de los vecinos, puedo hacerlo perpendicular al plano, pero no me voy a ir pues a la nariz, no tiene sentido. Ahora, si el diente, por ejemplo, estuviera inclinado así, ¿no? El diente está inclinado. No vas a preparar pues inclinado, ¿no? Porque el eje de esta preparación no va a permitir que ingrese la corona. Entonces, una alternativa sería guiarte de los vecinos, pero teniendo en cuenta cuál es el eje de inserción de mi corona. ¿Cómo voy a meter mi corona? ¿Así en este eje? ¿Así en este eje? No. ¿Cómo voy a meter mi corona? Siguiendo el eje de acá, que es el más coherente, ¿no? Ese eje se llama eje protésico. Ah, entonces vamos a establecer imaginariamente el eje protésico y en base a eso vamos a cortar. Así es. Entonces cortaremos proximal mirando desde vestibular, alineando mi fresa con el eje protésico. El eje de la fresa, no la cara externa, porque esa tiene angulación. Entonces, alineando mi fresa con el eje protésico, haré el corte de la cara proximal. Entonces, de esa forma, así es. Ya perfecto, doctor, ya entendí cómo es proximal, pero ahora vestibular. Para preparar vestibular, en cambio, voy a mirar de proximal. Y mirando de proximal, voy a establecer el eje protésico, pero mirando desde proximal. Es el mismo eje que he visto vestíbulo palatinamente, desde vestibular, perdón. Es el mismo. Ahora lo estoy viendo de proximal. Solo que, doctor, pero ¿cómo lo veo? Y te guías de otros dientes, ¿no es cierto? Tienes el cuidado de que esté lo más digamos, relacionado con el eje vestibular. Y voy a poner mi fresa paralela al eje que estoy mirando ahora, ¿no? Hay dientes, sobre todo los dientes inferiores, ¿no es cierto? Molares inferiores que más o menos tienen esta forma. Así están los dientes inferiores, ¿no? Recuerda, esto es la curva de Wilson, ¿no? Estos dientes inferiores, ¿no es cierto? Uno podría engañarse y decir, ¿sabes qué? Este es el eje. No, cuidado, porque si tú tallas el diente, te tallas por aquí y después el eje no es el correcto, ¿no? No va a ingresar así la corona, sino va a ingresar de esta forma, ¿no? Entonces, doctor, ¿de qué me guío? Te guías del eje protésico que tiene que tener relación con otros dientes y con el plano de oclusión también, ¿no? Entonces, el plano de oclusión, esto va a ser así recto, es una recta perpendicular el eje es otro. Así es, efectivamente. Si no, vamos a terminar tallando en exceso nuestro diente. Doctor, perfecto, ya le entendí. Entonces, en vestibular, para cortar proximal, miro de vestibular. Para cortar vestibular, miro de proximal. Para cortar palatino es lo mismo. Para cortar palatino también es lo mismo. Doctor, y para cortar las esquinas para trabajar a nivel de las esquinas, ¿de dónde miro? Voy a ir girando mi cabecita. Por aquí miré para preparar esto, esto. Por aquí miré para preparar esto y esto. Y para preparar estas esquinas, tengo que ir girando mi cabeza para que pueda observar esas esquinas. En todo momento, entonces, tengo que estar moviéndome. Así es, estableciendo mi posición, ¿no es cierto? En el consultorio, alrededor del sillón, para tener la perspectiva correcta. No puedo quedarme en un solo sitio y tallar todo en un solo sitio. Cada diente va a tener su posición inicial, ¿no? Por ejemplo, si esto es la boca, ¿no? Cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Por ejemplo, voy a hacer la pieza 3, 6. Para empezar, por proximal, miraré por acá. Cuadrante 4, estaré por acá. Por ejemplo, voy a hacer dientes anteriores, miraré por acá para iniciar la cara proximal, ¿no? Después iré cambiando, tengo que ir girando, moviéndome. Lamentablemente, no se puede trabajar en un solo sitio. Te cuento algo anecdótico, cuando hacía la especialidad, una paciente, yo le estaba haciendo coronas en todos los dientes anteriores. Hacíamos coronas pues a todo, ¿no? Entonces le estoy haciendo coronas en los dientes anteriores
Y la señora me dice, doctor, necesito ir al baño. Yo trabajaba a la izquierda, yo soy zurdo, ¿no? Necesito ir al baño. Vaya usted, señora, con tranquilidad, y regresa y continúa. Entonces la señora va al baño y regresa y me dice, ya, ya, doctor. Y cuando sonríe así, o habla y veo sus muñones, todos estaban chuecos, inclinados a la izquierda. Entonces dijo, pucha, qué tallado, ¿qué me ha pasado? Siéntese, señora, y yo me siento pues a la izquierda, ¿no? Estoy a la izquierda. Y veo y está todo, ay, qué suerte, está todo bien, qué suerte, estaba, es que qué raro, ¿no? Entonces en ese momento digo, ay, pucha, ¿por qué he visto chueco entonces? ¿Qué me está pasando? A ver, señora, siéntese y míreme. Y cuando se sienta y me mira, efectivamente los dientes estaban todos chuecos, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Porque hice mal uso de la perspectiva. Entonces, tenemos que estar moviéndonos, girando, cambiando de posición para ver el diente de la forma correcta, ¿no? Si tengo aquí un diente visto de oclusal, ¿no? Para tallar proximal yo miro de vestibular, para tallar vestibular miro de proximal y para tallar en las esquinitas mi ojo va girando, ¿no? Mi ojo va girando, mi cabeza va girando, también la cabeza del paciente. Muévase para acá, para acá. Hay que tener en cuenta de que este es un órgano, ¿no? No es que sea cualquier cosa, ¿no? No es reemplazable. Tú desgastas y ya no puedes hacer nada más. Doctor, no, le voy a pegar un poco de resina encima. Se va a salir, pues no, ya si lo has tallado tanto, ya no se puede solucionar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar teniendo claro de que vamos a usar un kit de fresas que se les va a proporcionar en el curso, con el que vamos a realizar las preparaciones, ¿no es cierto? Siguiendo el primer principio que es lograr la convergencia oclusal total adecuada, que va a ir entre 6 a 12 grados y hemos dicho haciendo uso de la perspectiva. Entonces, de esa forma también yo trabajo con el eje protésico, eso es importante, establezco el eje protésico y con eso voy preparando, ¿no? Por otro lado, hablando de cuestiones mecánicas, también es importante la relación del alto, el ancho con el alto, ¿no? Yo he visto con mucha frecuencia, ¿no? Pacientes que vienen con un puente, de canino a molar, por ejemplo, ¿no? Y con mucha frecuencia se observa que la molar se ha despegado, ¿no? La molar se despega, ¿no? Y eso, de repente, alguien puede decir, doctor, yo estoy haciendo un puente y para ser conservador a la molar le voy a hacer una incrustación. Eso es peor todavía, ¿no? ¿Por qué, doctor? Te explico. Los dientes posteriores, ¿no es cierto? Son más anchos, son más anchos. Mientras más ancho es un diente, de repente tú puedas pensar que puede ser más chiquito porque tengo bastante área de unión, ¿no? No, como es ancho el diente, no importa que sea chiquito, como tengo área de unión, pero acá hay que considerar lo siguiente, que la retención en estas coronas no es por área de unión, no es por eso, es por la forma macrogeométrica del diente, que va a dar retención macromecánica. Entonces, mientras más ancho sea un diente, mientras más ancho sea un diente, ¿ok? Más ancho sea el diente, más posibilidad de despegamiento hay. Así es. ¿Por qué? Porque el área de rotación va a cambiar, ¿no? Mira, si yo tengo un diente que es delgadito y cemento una corona, esta corona de aquí tiene mejor, esta corona A tiene mejor retención que esta corona B, ¿no? Ah, entonces el ancho influye. Así es, y eso podemos verlo dependiendo del grupo dentario, ¿no? En este estudio, ¿no? Bastante antiguo, porque muchos estudios modernos de esto no hay. Este es el año todavía no, 85, ¿no? De Dodge. Dice, mira, si tú tienes un incisivo y este incisivo tallas con una convergencia hasta de 12 grados, ¿ok? Requerirías una altura mínima de un 3,5 milímetros. Ah, ya, doctor, porque si es más chiquito se va a salir la corona. Por otro lado, en incisivos hay que tener mucho cuidado de la zona palatina, ¿no? Fíjate aquí, cuando nosotros tallamos incisivos, esta zona palatina, esta parte cervical palatina, debe de ser paralela a la cara vestibular, ¿no? Es lo único que da retención, no puede ser un cono, ¿no? Eso es importante en incisivos, pero estamos diciendo que la altura mínima debe de ser
puede ser de 3,5. Estamos hablando con una convergencia de 12 grados, ¿no? O sea, casi perfectito. En una premolar, la altura podría ser hasta de 3 milímetros, podría ser, porque tenemos una ventaja, que las premolares vistas desde oclusal suelen ser arriñonadas, ¿no? Este arriñonamiento ofrece retención, ¿ya? Ahorita le explico cómo se puede aprovechar este principio en las coronas que tienen poca retención. En cambio, en una molar, la altura mínima del diente debe de ser de 4 milímetros. Pese a que tiene más área, ¿no? Tiene un diámetro mayor, uno puede decir, oye, pero el área es fantástica, va a retener, pero esto no es adhesivo. Cuando se trata de algo adhesivo, bien, ¿no? No, pues doctor, yo lo cemento adhesivamente. Bueno, sí, puedes cementarlo adhesivamente, pero el sustrato no es el ideal, es dentina, eso se va a despegar. Doctor, es decir, la dentina se despega. Bueno, lamentablemente la adhesión a dentina no es permanente, no es eterna, no es como el esmalte que es segura, ¿no? Entonces, necesito que mis dientes tengan una altura molares mínima de 4 milímetros. Yo te recomiendo que cuando trabajes con un diente, trata de que la altura mínima sea 4, independientemente del diente que sea, ¿no? De tal manera que aseguramos la retención. Es fundamental esto. Ahora, te comentaba de las premolares que son algo arriñonadas, ¿no? Entonces, mira, cuando un diente viene muy pequeño, ¿no? Tenemos algunas estrategias que es de repente tallar un poquito más infragingival para ganar altura. Otra estrategia es hacerle surcos en las caras mesial y distal, ¿no? Se les hacen unos surcos que se llaman rieleras, ¿no? Estos surcos se hacen como si fuera la huella de una fresa, la mitad de una fresa, deben ser paralelos entre sí y se hacen en mesial y distal. Y se le solicita al técnico que la corona también tenga estos surcos, ¿no? Que la corona tenga estos surcos o rieleras para que ofrezca la retención. Doctor, en mesial y distal, así es, tienen que ser paralelos entre sí, ¿no? Yo te recomiendo que hagas estas cosas en dientes unitarios, ¿no? En puentes es complicado porque habría que jugar ese eje con el eje del anterior, no, 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 y aparte los puentes tienen otros tipos de movimientos, ¿no? Entonces, en un puente sí buscamos que haya una suerte de convergencia adecuada y altura adecuada, ¿no? Eso es importante, pero en coronas unitarias esto funciona. En dientes anteriores también se puede hacer, sí, en mesial y distal, pero hay que ver también pues cómo está tu volumen dental, ¿no? Entonces, ¿podemos mejorar con eso la retención de nuestros dientes? Sí. Recuerda, tratemos de que nuestros dientes tengan una altura como mínimo de 4 milímetros, ¿no? Y una convergencia adecuada. Muy bien. Por otro lado está el tema, ¿no es cierto? Lo que se conoce como perfil de emergencia y contorno de la corona, ¿no? Perfil de emergencia y contorno de la corona. El perfil de emergencia se refiere al hecho de cómo emerge tu corona desde infragingival, si es que has tallado infragingival, ¿no es cierto? Cómo emerge hasta supragingival. Bueno, el perfil de emergencia siempre debe de ser recto, ¿no? Recto. ¿A qué me refiero con recto, no? Que si yo tengo aquí mi preparación, la coronita, ¿no es cierto? Con el diente, ¿no es cierto? Tiene que ser continuo, ¿no? Tiene que haber una continuidad ahí, ¿no? No puede ser, por ejemplo, una coronita, no que venga y tenga esta forma así. No, no puede ser. Ese es un perfil de emergencia convexo. Está equivocado, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque eso va a aplastar la encía. Por más que tú digas, no, pero sí sella, ¿no? De repente no sella, no hay un agujero, no hay nada, pero ese sobrecontorno va a generar inflamación, retención de comida, recesión gingival y toda una serie de problemas, ¿no? Por otro lado está el contorno de la corona. El contorno de la corona se refiere ya a la parte superior, ¿no? Ya no es infragingival. Cuando se hace preparaciones infragingivales, bueno, esto es, hay que tener mucho cuidado. Y en todas las restauraciones el contorno, ¿no? Que no quede sobrecontorneado. Por eso es importante darle el grosor adecuado de preparación. Para el perfil de emergencia, además del grosor adecuado de preparación, está el hecho de que, pues, el dentista exija, ¿no? De que el técnico haga las cosas como deben de ser, ¿no? Para lograr que esto sea correcto, es fundamental que la terminación sea adecuada, ¿no? Actualmente, ¿no? Estamos haciendo
dos tipos de preparaciones, ¿no? Dos tipos de terminaciones. Una es el chamfer y otro es el hombro radial, ¿no? El chamfer y el hombro radial. El chamfer no es otra cosa que la huella de una fresa troncocónica, ¿no es cierto? A ver, cambiamos de color. La huella de una fresa troncocónica, eso es el chamfer, ¿no? La huella. Y el hombro radial es un hombro recto, pero internamente está redondeado, ¿no? Muchas veces existen fresas cilíndricas de punta redondeada para hacer esto, pero no conviene usar fresas cilíndricas porque te pierdes en el eje de la preparación. Entonces, muchas veces se hace el hombro radial ante lo siguiente. Haces tu preparación y te queda así la terminación, así. Este tipo de terminación es incorrecta, se llama chamfer invertido. No, no se debe hacer eso, porque esto de aquí puede salir en la impresión, pero no va a salir en el vaciado, ¿no? No va a salir en el vaciado. Doctor, pero yo estoy haciendo con escáner, igual, no va a salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando venga la corona no va a sentar, va a haber una discrepancia ahí. ¿Y qué hago, doctor? Bueno, hay que repetirla. Entonces, para evitar que nos quede en chanfer invertido, se le repasa con una fresita a este nivel aplanándolo, ¿no? Entonces, finalmente tenemos como resultado el hombro radial, ¿no? Cualquiera de las dos terminaciones son válidas para todos los tipos de coronas, con sus diferentes profundidades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que nos exige, ¿no? Una metal cerámica que a nivel del hombro, o la terminación, mejor dicho, que puede ser chamfer u hombro radial, esté entre 1 y 1,2. En una circonia monolítica nos dice que el sector anterior 0,5, el sector posterior 0,5 a 1. Es monolítico, ¿no? Circonia estratificada significa que es una circonia que viene una cofia de circonia y se aplica cerámica encima, que en el sector anterior 1 milímetro, posterior 1 milímetro. Disilicato de litio, bueno, cada vez se hace menos coronas con disilicato, pero si fuera el caso, nos exige 1 milímetro de hombro, de terminación, perdón. ¿Para qué es esto? Para lograr un correcto perfil de emergencia. Y obviamente, el perfil de emergencia correcto se va a traducir, el perfil de emergencia correcto se va a traducir en un correcto contorno, ¿no? Entonces, es importante respetar esto. Tiene que verse, ¿no? Tiene que verse desde donde se vea una superficie uniforme, ¿no? O sea, doctor, yo debo de ver aquí un caminito. Así es, tenemos que ver un caminito uniforme, ¿no? Del mismo grosor. ¿Para qué? Para que el técnico pueda realizar la preparación, em, perdón, la restauración, la corona, ¿no es cierto? Sin generar sobre contorno, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una preparación donde nosotros vemos pues que la terminación es uniforme, uniforme en todo lado. No estoy haciendo una zona muy delgadita, una zona muy gruesa, ni nada de eso. ¿Para qué? Para que el técnico pueda hacer la restauración con el perfil de emergencia y contorno adecuados. Muy bien. Por otro lado, hay un aspecto importante referido a este punto. Cuando nosotros tenemos dientes con recesión, ¿no? Cuando nosotros tenemos dientes con recesión, y hay una exposición ahí de la furca, no total, no, la furca. A ese nivel, por ejemplo, en dientes posteriores, hay que preparar, ¿no? Hay que preparar siguiendo el mismo principio. El hombro tiene que ser de un grosor uniforme, siguiendo el contorno externo del diente, ¿no? Entonces el hombro sí, caramba, se borró, ahora lo pintamos de nuevo. El hombro tiene que seguir un grosor uniforme. Doctor, ¿también a nivel de la furca? Sí, con mayor cuidado ahí. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer la corona, ¿no es cierto? Vamos a hacer la coronita, ¿no? En este caso puede ser metal cerámica, circonia, disilicato, lo que sea, debe sellar perfectamente y esta forma debe de continuar por lo menos hasta el tercio medio, ¿no? Por lo menos hasta el tercio medio, para que se favorezca la autoclisis, ¿no? Si por ejemplo me hacen una corona, yo preparo
y me hacen una corona donde esta concavidad no sigue hasta el tercio medio, esto va a retener comida y se va a cariar y la condición de esa furca va a empeorar, ¿no? Entonces, debemos de preparar adecuadamente para que el técnico no haga estas cosas, sino en cambio estas de aquí, siguiendo el contorno. Esto es no solo en la furca, sino también si cualquier diente presenta un defecto a nivel cervical, ¿no? Por ejemplo, mire, este diente tiene este defecto aquí y eso se traduce también en la corona. Y si te das cuenta, la preparación, el hombrito o la terminación sigue siendo uniforme en toda la extensión de la terminación de la preparación. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, seguir este contorno. Por otro lado, cuando hablamos de preparaciones, esto es en todos los casos, ¿no? En todos los casos siempre se deben de redondear ángulos, ¿no? Independientemente del tipo de material. Todos los ángulos tienen que ser redondeados. ¿Por qué? Porque si no son redondeados, son puntiagudos, irregulares, ¿no? Van a complicar el vaciado con el yeso, por ejemplo, o van a favorecer, por ejemplo, la fractura de una corona libre de metal, ¿no? En los bordes incisales, los dientes anteriores deben de tener un grosor mínimo de 1 milímetro, porque si es más delgado que eso, por ejemplo, si es hecho con un sistema CAD/CAM, no va a poder fresar convenientemente eso, no va a poder. ¿Por qué? Porque la fresa tiene un grosor de 1 milímetro y no va a ingresar ahí. Entonces va a preparar una cosa más ancha, predispuesta a fracturarse, ¿no? Entonces, todos los ángulos, tanto internos como externos, tienen que ser redondeados. Obviamente, el ángulo que no vamos a redondear, pues es el de la terminación, el ángulo externo, ¿no? Lo que conocemos como borde cabo superficial. Porque si redondeamos eso, estaríamos haciendo un bisel y actualmente no estamos trabajando con biseles. Muy bien. Por otro lado, cuando hablamos de preparaciones también para coronas, en general todas las preparaciones, vamos a tener con respecto al nivel gingival preparaciones supragingivales, vamos a tener preparaciones supragingivales, ¿no? Ajá, a ver, un momentito, zoom, zoom, y ahí está. Preparaciones supragingivales, ¿no? Yuxtagingivales y las que se conocen como infragingivales, ¿no? Las supragingivales son preparaciones que nosotros realizamos a nivel del margen gingival, es decir, mi terminación y mi corona, y perdón, y mi margen gingival están al mismo nivel, ¿no? Este tipo de preparaciones supragingivales son bastante saludables, ¿no? Porque no te estás metiendo debajo de la encía, vas a controlar bien el exceso de cemento, ¿no? Vas a lograr que al momento de sellar, veas bien si estás sellando o no, no vas a cementar también con facilidad, ¿no es cierto? Generalmente este tipo de determinaciones supragingivales, no las hacemos en restauraciones libres de metal, ¿no? Eh, eh, las hacemos en restauraciones libres de metal. Supragingivales, perdón, quiero acotar, es por encima del margen gingival, ya por encima del margen gingival. Entonces, se hacen generalmente restauraciones libres de metal, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, en incrustaciones, ¿no? Lo que conocemos restauraciones indirectas posteriores, vamos a llamar incrustaciones por costumbre, hacemos supragingival. Puede ser en coronas siempre y cuando el paciente tenga conocimiento, porque puede notarse cierta diferencia, digamos, entre el diente remanente y la corona, ¿no? También se hace, o sobre todo se hacen coronas posteriores cuando hay recesión gingival, ¿no? Por ejemplo, miren, anteriores puede notarse un poco la interfase, el paciente puede no estar de acuerdo, eso hay que comentárselo antes de, pero fundamentalmente esto se hace en coronas posteriores, donde ha habido recesión gingival, ¿no? Recesión gingival. Doctor, ¿no es necesario cubrir todo? No, no es necesario cubrir todo, pues, si no, aquí no hay sensibilidad, no hay caries, nada, no es necesario. Doctor, ¿y por qué se le han hecho coronas? Está muy destruido, no, ya no había otra alternativa, entonces hacemos coronas, pero
teniendo en cuenta el hecho de que no vamos a tallar hasta abajo, no tiene sentido, no hay necesidad, ¿no? Entonces, ¿puede quedar? Sí, si no hay sensibilidad, no hay caries, nada, eso queda ahí. Entonces, esta sería la terminación supragingival. Luego vamos a tener la terminación yuxtagingival. Yuxtagingival es una terminación donde mi preparación llega a nivel del margen gingival, ¿no? Entonces, aquí está, mi preparación llega a nivel del, aquí está, este sí es a nivel del margen gingival. Doctor, ¿y en qué caso se hace esto? Bueno, esto se hace para restauraciones libres de metal, donde el diente no es discrómico, ¿no? El diente no es discrómico. El diente no tiene ninguna coloración anormal, nada. El diente no es discrómico, ¿ok? Y por otro lado, por ejemplo, no quiero cerrar o cambiar un perfil de emergencia. ¿A qué me refiero? Mira, muchas veces vamos a preparar un diente, ¿no es cierto? Y de repente, porque ha habido una recesión gingival, lo que fuere, hay una tronera cervical muy amplia. Entonces, si yo quiero cerrar con una terminación yuxtagingival, no puedo porque el diente terminaría muy sobrecontorneado, ¿no? En ese caso, por ejemplo, una alternativa es preparar un poquito más infragingival, ¿ok? Un poquito más, de tal manera que la corona, a ver, acá se ve mal, de tal manera que cuando voy a hacer la corona puede tener una cosa mucho más armoniosa con respecto al otro diente, ¿no? Aquí está. Entonces cerramos esa tronera desde un poquito más abajo, ¿no? Entonces el yuxtagingival fundamentalmente es en restauraciones libres de metal que no tiene discrómica y en las discromia y en las que no planeo modificar ningún perfil de emergencia, ¿no? Entonces, fundamentalmente esto se hace libres de metal, coronas, carillas, lo que fuere que, por otro lado, quiero pues cubrir toda la parte vestibular, ¿no? Porque recordarás, en la supragingival podía dejar así, con conocimiento del paciente, ¿no? O en una situación que estéticamente no afecta, no estar tallando innecesariamente más abajo. Cuando tú tallas un diente más hacia gingival, más preparas, ¿no? Entonces, eso podría ser la supra. La yuxta, entonces estamos siendo libres de metal, que el diente no es discrómico, ¿no? Y luego vamos a tener la terminación infragingival. La terminación infragingival, ¿no es cierto? Nos vamos a meter debajo de la encía un poquito. Doctor, pero ¿es necesario meterse debajo de la encía? Bueno, es preferible no hacerlo, pero van a haber condiciones o situaciones clínicas en las que debo de realizarlo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer una metal cerámica. Una metal cerámica, si hacemos supra o yuxta, queda fatal, ¿no? Entonces tenemos que ingresar por lo menos 0,5 infra. Algunos autores dicen 0,5 infra se llama intrasulcular. Intrasulcular, ¿no? Dentro del surco o sulcus. Luego, también si tenemos un diente discrómico, ¿no? Vamos a hacer una libre de metal y tengo un diente discrómico, ¿no? Entonces el diente está medio marrón, medio gris, entonces ingresamos un poquito más para que no se vea el color en la interfase notoriamente, porque si el diente es oscuro y tú lo dejas yuxta, finalmente ves se trasluce una cuestión gris, ¿no? Cuando ha habido una restauración previa, ¿no? Ha habido una restauración previa, una corona, ¿no? Que ya tenía su terminación infra. Pues, ¿qué vamos a hacer, no? Cuando ha habido una lesión a ese nivel, de repente hay una lesión cariosa, ¿no? Entonces lo que nos queda es simplemente limpiarla y nos va a quedar infragingival, ¿no? Otra razón sería, por ejemplo, para ganar algo de altura, ¿no? Por ejemplo, el muñón mide 3 y yo te he dicho que tienes que considerar mínimo 4, entonces no nos va a quedar otra más que ingresar un poquito más para ganar altura, ¿no? De otra forma, no vale la pena hacer terminaciones infragingivales, ¿no? Son más difíciles de manejar, más difíciles de tomar una impresión, ¿no? Son más laboriosas para ver el sellado, la cementación. Adicionalmente, que si no tienes el cuidado, podrías generar una gingivitis ahí, ¿no? Hasta podría darse una suerte, pues, de una lesión periodontal, ¿no? Si es que no lo sobrecontorneas y todo eso, porque es más difícil de controlar, ¿no?
Entonces no tendríamos por qué estar ingresando a ese nivel, salvo en estas consideraciones que estamos mencionando. Si es una metal cerámica, si es una corona libre de metal, pero que tiene un diente algo discrómico, ¿no? Si hay una restauración previa, si hay una lesión o una altura que quieres mejorar. Vamos a ver ahora una secuencia de preparación para un diente premolar, ¿ya? Doctor, solo vamos a hacer premolares, vamos a preparar todo, premolares, incisivos, caninos, molares, todos los dientes. Les van a dar una maqueta con 32 dientes y nos van a faltar dientes. Vamos a dar dientes adicionales. Todo. La idea es que el curso sea lo más posible, mucha práctica, ¿no? Bueno, entonces recordemos que para preparar dientes hacemos uso de la perspectiva, ¿no? Entonces vamos a preparar una premolar, ¿no? Entonces, en primer lugar, claro, tú me dirás, doctor, pero es difícil es difícil pues que haya premolares intactos, ¿no? Así tan bonitos, ¿no? Sí, pues es cierto, ¿no? Es un poco difícil también darte un diente destruido y decir hay que reconstruir. Bueno, finalmente es lo que actualmente más se hace, ¿no? Pero tenemos que partir de algo, ¿no? Tenemos que partir de algo, porque si tiene un diente destruido y te reconstruye, no acabamos nunca y te confundes y no hacemos nada. Entonces, partimos de un diente, digamos, ideal. Idealmente también queda nuestra preparación y tú ya vas a entender que si fuera el caso que hay que reconstruir eso, se debe de reconstruir así, ¿no? Entonces vamos a empezar rompiendo el punto de contacto, así se llama, lo que implica la preparación de las caras proximales. Si vamos a preparar caras proximales, miro de vestibular, ¿no? Entonces, mirando de vestibular, coloco mi fresa de fisura, ahí se les va a entregar un kit de fresas. Esta fresa es la que termina en 0,12, es la fisura más delgadita. Entonces, vamos a cortar hasta palatino. Es importante mirar de vestibular, estableciendo el eje y hay que tener el cuidado de también darle una chequeadita por oclusal. ¿Por qué, doctor? Porque muchas veces solo estás mirando por vestibular, tu fresa va a ir derechita, pero puede irse así. Entonces, debemos de mirar, digamos, de vestibular y un poco de oclusal, de tal manera que mi fresa va a ir así, ¿no? Mi fresa va a ir así, ¿no? Derechita, lo más derechito posible. Perfecto. De esa forma, corto, proximal. Doctor, ¿y por qué empezamos haciendo eso? Estamos en cierta forma individualizando el diente. Doctor, ¿y cuánto de separación tiene que haber aquí? Más o menos 1 milímetro. Doctor, ¿y para qué individualiza el diente? Para que en los siguientes pasos no esté tallando de paso dientes vecinos, ¿no? Suele ocurrir que muchas veces preparamos dientes, ¿no? Y terminamos preparando los dientes vecinos, más de paso, ¿no? ¡Qué locura! Doctor, pero es malo estar preparando los dientes vecinos. Claro, pues imagínate, vas a estar tallando un diente, otro no tiene sentido, ¿no? Entonces, cortamos eso y ya hemos separado el punto de contacto. Mira, así más o menos debe de quedar, ¿no? Perfecto, es hasta palatino, doctor, es hasta palatino. Seguidamente, vamos a tomar una fresa redonda, ¿no? Que está en el kit. Es una fresa que mide 1,6 de diámetro y vamos a profundizar en una fosa, ¿no? Y vamos a caminar de mesial a distal. Es indispensable que esta fresa siga lo que se conoce como la fosa mesiodistal, ¿no? Es indispensable que siga la fosa mesiodistal, ¿no? O la fosa central, perdón, la fosa central que tiene una orientación mesiodistal. Tiene que ir por acá. No puede ir por acá, no puede ir por acá. ¿Por qué? Porque si yo hago la profundización correctamente en la fosa que corresponde, luego voy a seguir los siguientes pasos y cuando venga mi restauración va a tener el grosor adecuado a ese nivel. Si yo, en cambio, hago el surco en otra zona, por ejemplo, lo hago acá, ¿no? Viene la preparación y es incorrecta. Cuando el técnico haga la anatomía, ¿no? Viene la anatomía y va a venir aquí y va a quedar muy delgado. Ah, entonces se malograría. Así es. Entonces tienes que hacer ese surco con esa fresa siguiendo la fosa central, ¿no? Listo, ya tenemos entonces ahí nuestra fosa central, nuestro corte.
Seguidamente vamos a cambiar a una fresa troncocónica gruesa que mide, que termina en 0,18. Esta fresa tiene una punta de 1 milímetro, ¿no? Entonces, es la fresita que más usamos, ¿no? Es la, digamos, que está esclavizada por nosotros, por eso le vamos a conocer en el curso como la fresita que se llama la Isaura, la esclava. ¿Por qué, doctor? Porque es la que más trabaja, la que más trabajo nos va a dar, nos va, digamos, le vamos a dar más trabajo y nos va a servir mucho más, ¿no? Esta fresita entonces vamos a profundizarla en el centro de la cúspide, toda la fresa, que se hunda hasta contactar con el fondo de la fresa redonda. Profundizamos eso allí. Y luego hacemos lo mismo en palatino y vamos a unir la cúspide siguiendo la anatomía de la cúspide. ¿Cómo, doctor? Mira, si yo veo de vestibular este diente está así, ¿cierto? Es una premolar. Entonces, he profundizado la Isaura, la fresa 0,18, y voy a unir siguiendo la anatomía de la cúspide. No lo voy a cortar plano, no lo voy a hacer así, ¿no? Sino voy a profundizar la fresa, ok, y voy a unir, siguiendo la forma de la cúspide, que más o menos es como un techo que está inclinado, pues, hacia el centro del diente, ¿no? Como un techo inclinado hacia el centro del diente. Lo mismo voy a hacer con la cúspide palatina. Lo mismo voy a hacer con la cúspide palatina. Ahí está. Y voy a tener dos techos, ¿no es cierto?, inclinados hacia el centro, que no son otra cosa que las cúspides, ¿no? Doctor, ¿tiene que ser inclinado hacia el centro? Sí, eso debe ser notorio, eso es fundamental, ¿no? Listo. Allí tenemos digamos, nuestra preparación oclusal. Ahí está, fíjate. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tomar la Isaura nuevamente, vamos a continuar con la 0,18 y vamos a mirar de mesial, ¿no? Vamos a mirar de mesial, vamos a mirar de mesial, a ver, acá está. Vamos a mirar de mesial, vamos a establecer el eje protésico y vamos a poner la fresa paralela al eje. No te digo a la cara del diente, eso es importante tenerlo en cuenta, sino al eje protésico, porque el diente podría estar inclinado, pero depende qué eje protésico elijo. Entonces vamos a establecer el eje protésico y vamos a poner nuestra fresa paralela al eje protésico y vamos a profundizar. En este caso, cuando profundizamos, solo debemos de ingresar más o menos el 80% de la fresa. No todo, porque se nos puede ir la mano, ¿no? Tranquilo. Y una vez que hemos profundizado, vamos a ver una vista oclusal, profundizamos y caminamos hacia mesial y hacia distal. Caminamos con la fresa. En este momento, recuerda que ya habíamos roto el punto de contacto, ¿sí? Entonces, cuando llega hasta este punto, yo estoy mirando de acá, recuerda, voy a girar mi cabeza o la cabeza del paciente y miro de acá. Y voy a preparar también esta esquina. Y luego vuelvo a girar, miro de acá y preparo otra vez proximal. Es decir, en este paso voy a hacer 3 cambios de posición. Estoy preparando vestibular, ¿no? Esta es una vista oclusal para que te orientes. Y comienzo a mover mi fresa así. Luego cambio, ¿no es cierto? Aquí. Ay, 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 lo dibujé mal. Ahí está. Entonces cambio a este lado y voy a preparar aquí. Luego cambio otra vez a este lado y termino de preparar proximal. Date cuenta. No puedo yo preparar mirando de aquí todo hasta aquí. No puedo porque voy a generar una pared que puede estar socavada o muy cónica y lo malogro el diente. Entonces ya he preparado esto así, tanto hacia mesial como a distal, y esto es lo que voy a lograr. Más o menos el hombro ya debe estar uniforme, ¿no? Más o menos el hombro debe estar uniforme. Doctor, ¿y es mejor preparar así? Claro, porque al final del palatino solo te queda una cosita bien chiquita. Entonces, mirando de proximal, ahora vamos a preparar palatino. Otra vez pongo mi fresa paralela al eje protésico,
profundizo el 80% y uno palatino. Listo, y ya tengo la preparación. Doctor, ¿y con esto qué he logrado? Bueno, hemos logrado pues ya casi el 80% de la preparación. Mira, y hemos logrado además que nuestra convergencia esté dentro de esos 6 a 12 grados. Date cuenta, hemos ido mirando, girando la cabeza del paciente. No hemos estado estáticos, no hemos tocado el diente vecino. Mucho cuidado con eso. Seguidamente voy a utilizar una fresa de grano fino, que es la 016, ¿ya? Y con la fresa 016 voy a hacer dos cosas. En primer lugar, voy a biselar la cúspide funcional. ¿Qué cosa es eso, doctor? Todos los dientes posteriores tienen dos tipos de cúspides, las cúspides funcionales y las cúspides no funcionales, o también cúspides de trabajo y cúspides de corte. Entonces, para que nos entendamos mejor, las de trabajo y corte. En el caso del maxilar superior, las de corte son las vestibulares. Vamos a dibujarlo acá para que lo tengas claro. En el caso del maxilar superior, las de corte son las vestibulares y las de soporte son las palatinas. En el caso del maxilar inferior, las de corte son las linguales. Estas son las de corte y estas son las de soporte, ¿no? Ah, ya, doctor. ¿Y eso por qué, ah? Este es así, esto es vestibular. Porque estas cúspides de soporte son más voluminosas. Y si yo no hago ese biselado, lo que va a pasar es que a este nivel me va a faltar espacio, tanto en superiores como inferiores. Entonces, se divide en tres, así, mira. La cúspide desde el centro del surco, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y ese tercio donde confluye en la esquina, en el ángulo ocluso palatino, se bisela en 45 grados. Así, se elimina eso. Perfecto, doctor. Y si fuera inferior, ¿no? Yo he hecho la preparación, la vestibular, divido en tres. La vestibular igual acá, y también corto es 45. Ah, ya, doctor. Las palatinas en el superior y las vestibulares en el inferior. Listo. Luego uno corto y luego repaso con la fresa de grano fino toda la terminación. Esta fresa mide 0,9 de ancho. Entonces hay que repasar todo haciendo que todo el ancho de la fresa ingrese dentro de la terminación. Es decir, todo el ancho de la fresa ingrese dentro de la terminación. Todo el ancho de la fresa ingrese dentro de la terminación. Entonces nos va a dar un ancho de 0,9 a 1 milímetro. ¿Está bien, doctor? Sí, está bien. Y como te había dicho, finalmente redondeamos todas las esquinas, todos los ángulos, ¿no? Revisamos que en la terminación no haya chamfer invertido. ¿Recuerdas cómo es chamfer invertido? Así. Eso estaría mal. ¿Qué hacemos? Aplanamos esta puntita. No te estoy diciendo biselamos, sino de lo que nos ha quedado así, lo aplanamos y nos va a quedar así, ¿no? Eso se llama, en todo caso, quedaría como un hombro radial, ¿no? Perfecto, doctor, redondeamos todo, verificamos el espacio y ya tenemos lista nuestra coronita lista para realizar un premolar, ¿ya? Entonces, este tipo de preparación es para una coronita. Doctor, infra, yuxta, depende. Habíamos dicho que si es metal cerámica, 0,5 infra. Si es libre de metal, circonia o disilicato y el diente no es discrómico, yuxta. Doctor, ¿y cuánto de grosor de hombro? Esto que acabamos de ver es para una corona metal cerámica o una corona de circonia de capas o estratificada, ¿no? Si va a ser una corona de circonia digamos, la preparación en caras proximales y libres es un poco menos. Solo vamos a ver en clase, se hace con otra fresa, no te preocupes, pero este es el principio, el mismo principio para todos ellos, no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, se redondea esquinas y ya tenemos lista nuestra preparación para nuestra premolar, ¿ya?
Muy bien. Entonces, habiendo visto esto, en la clase práctica que corresponde, vamos a preparar premolares, molares, incisivos. Eso lo vamos a ir viendo en la clase, cada secuencia de preparación, que además te lo voy a compartir también en PDF, ¿ya? Si has tenido alguna duda en esta clase, quisieras de repente que refuerce algún punto, toma nota y en la clase me lo haces llegar y ni bien lleguemos, lo primero que vamos a hacer es resolver estas dudas, ¿ya? Bueno, les agradezco mucho. Nos estamos viendo entonces en la clase que corresponde a esta primera clase teórica. Muchas gracias.